Bienvenidos al cuarto episodio de En el filo de la charla. Hoy tenemos como invitado a Teo. Buenas. ¿Cómo estás, querido? Hola, Teo. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Y estoy muy contenta porque este episodio es de un autor que me encanta, quizás de mis favoritos, sino el rey, digamos, de la filosofía, que es nuestro querido Karl Marx. No nos podemos poner de pie por los micrófonos, pero Claro, si no estaríamos haciendo estaríamos de pie. una reverencia. Sí. Teo hizo un paso por la filosofía contemporánea, estabas muy metido con Deleuze, todo ese mambo. ¿Y qué pasó? ¿Saliste medio espantado? Y pasó lo que tenía que pasar. Y yo fui, leí, se ve Miss, re pop, re canchero. Re canchero es Re Deleuze. canchero, Sí. Más cuando sos ingresante. Después queda, y en un momento lo quise sistematizar, y últimamente ya no puedo, me cuesta. Lo pienso y digo, cuando quiero pensar... Tomás cosas igual, o sea. Hay cosas que me parecen muy bellas. O sea, ya quedó para siempre, no es que lo abandonaste y está en la basura. No, quedan, pero cuando hablamos de esto, no pienso para Andrés. Ok, porque yo, por lo que entiendo, vos en realidad primero llegaste a Marx, ¿no? Como que Marx un poco te flashó. Arranqué a estudiar y arranqué a leer El Capital. A no ser quién me educó más. Claro. Sí. Si la UBA o Carlitos. Claro. Y yo creo que Carlitos. Sí, obvio. Sí. Y El Capital de una, así. De una, sí. ¿Así arrancaste con eso? Sí, pero en un grupo de lectura. Total. De hecho, siguen... Sí, yo los conozco, son muy buena onda. De hecho, les podemos hacer un poco de propaganda y está nuestro querido Mati Duer del grupo ese. Exactamente. Y ellos van leyendo, creo que ya van como por el tomo 3 y le van mandando. Y sí, cada tanto se abre de vuelta el tomo 1. El Capital es un libro que hay que leer y que hay que leer el grupo. Siempre hay que leer el grupo, pero El Capital en particular. Sí, lo que es loco de Marx es que por ahí, si arrancás por El Capital, y eso me llama la atención que lo hayas hecho, que no se entiende tanto. O sea, si no tenés conocimientos mínimos de economía, de filosofía, e incluso teniéndolos, es un libro que puede generar un poco, puede espantar un poco. Puede ser medio pesado. Sí. Sí, yo creo que por eso digo lo de leerlo en grupo, Claro. porque lo hace más llevadero. De todas maneras, Marx lo sabe al momento de escribir y hizo grandes esfuerzos por hacer un libro lo más didáctico posible. El capítulo 1 es una locura, pero se entiende. O sea, en un momento decís, es lo que venís diciendo. Y es efectivamente. Sí, y se repite bastante encima, como que voy a machacar con esto que quede bien claro. Tiene una pluma. Es irónico, es Te gracioso. cae de risa. No puedes estar hablando del valor del trabajo y cagarte de risa al mismo tiempo. Buenísimo. Sí. Nada más te invita a lo colectivo, digamos, Marx te invita a lo colectivo. Sería lógico que uno lo empiece a estudiar o leer en grupo. Tal cual. Pero a poca parte el grupo te pone... O sea, por eso no recomiendo en un grupo de filósofos porque... Me encanta la línea de este programa es que hasta ahora todos los filósofos, estudiantes de filosofía que vinieron, nadie recomienda estar con otro filósofo. Es como, son como sus peores agentes de prensa. Es una tendencia la endogamia terrible. Sí. En el grupo de Lerería había historiadores, había economistas, había gente que no estudió. Sí, y eso es lo más copado Bueno, también cuando te vinculás con gente que, o sea, no necesariamente tiene una carrera universitaria para leer a Marx, me parece que es clave. Sí. Eso, porque es a quienes el chabón le está intentando hablar también. Claro. Y después tenés textos un poco más tranqui que por ahí, si, no sé, alguien nunca leyó Marx y tiene ganas de arrancar con Marx, por ahí el Manifiesto Comunista. Más simple, más directo. Sí, ese se lee en voz alta en casa, pero... Todas las noches. Sí, obvio. con la Internacional de fondo. Camino por los pasillos de casa. Ese cuento algunas. Pero yo creo que, o sea, el tema del Capital lo que da miedo es que es un bodoque así. Sí. Y decís, voy a estar... Me acuerdo yo tenía ese grupo y después el año siguiente empecé a coordinar para hacer nuevos grupos. Y me acuerdo una chabona pregunta, pero ¿vamos a leer todo el Capital? Sí.
No hay un resumen. Fue honesta igual, cuando preguntó la respuesta fue honesta con sus capacidades o sus ganas. Bueno, y la cosa es que este episodio me parece que es uno de los que es más fácil de amalgamar el autor con la serie, porque parece un poco hecho casi tal para cual, sí. Que Severance. Y serie de 2 temporadas, esperando la tercera, con mucha ansiedad. ¿Te gustó a vos, Sí, estuvo buenísimo. sí, me gusta. Casi todo lo que es distópico, así, o ese, no me acuerdo cómo se llama. Sí, como ciencia ficción. Sí, ese futuro, ese pasado futurista que tienen algunas. Como medio retro la estética. Eso, cyberpunk, sí, esas cuestiones me vuelven loco, o sea, me gustan mucho. Sí, es medio retro, es verdad. Sí, si vos ves, o sea, hay una tecnología. Medio analógico. Media analógica, pero con cuestiones absolutamente futuristas, Claro. Sí, la estética planchada del lugar. Para quien no vio la serie, es una compañía en un pueblo de Estados Unidos, una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre ahora. Lumen Industries es la... Lumen Industries, ¿por qué me hiciste hablar en inglés? La compañía. Y en la cual hay un grupo de trabajadores que a través, al principio hay un poco de suspenso, pero a través de un sistema de tecnología y una operación que ellos realizan, ¿no? A cerebro abierto, porque se ve encima un poco, se les inserta una tecnología que hace que se separe absolutamente su ser laboral de su ser diario. Entonces, la persona que va al trabajo no recuerda nada de lo que hizo durante su día, y la persona que va a su casa no recuerda nada de lo que hizo durante el trabajo. Y juega un poco ahí con lo que está pasando dentro de la empresa, pero también nos da pie a esto de la separación entre el ser humano, entre su trabajo y su día a día. Sí, además hay algo que los personajes están realizando unas tareas que son muy random, ¿no? Como que no se sabe ni qué están haciendo en el trabajo. No, nadie tiene idea. Miran una pantalla, clasifican números y encima como que los clasifican de acuerdo a cómo los hacen sentir, ¿no? Como que si les hacen sentir miedo esos números que ven en la pantalla, los guardan todos acá. Si les hacen sentir no sé qué otra cosa, los guardan en otro lado. Como que no tuviera lógica el trabajo que hacen. Por el otro lado hay otras secciones que tampoco se comunican entre sí y ninguno ve el producto terminado de lo que están haciendo ahí adentro, porque ni siquiera saben qué producto están haciendo. Claro. Pero nadie sabe, ¿viste? Porque afuera tampoco, el tipo pegó laburo ahí. Claro, es verdad, no. Y nadie sabe muy bien qué hace. Tenga o no este aparato en la cabeza, tenga o no el chip. Lo bueno es un momento en el que sabes aún menos, no importa todavía menos. Sí, y Severance justamente significa separación, ¿no? Y así es como se llama la serie, porque hay una separación entre, ellos le dicen los innies, que es como el que está adentro, y los outies, que son los que, como tu personalidad afuera. Y se va creando efectivamente otra personalidad, ¿no? Porque vos te despertás ahí, arranca así la serie. Una piba se despierta dentro del trabajo, no tiene ni idea quién es, ni cómo se llama, no sabe nada de sí misma, y empieza a crearse, una nueva personalidad. Entonces se escinde realmente por completo la conciencia, la memoria, y es un poco una metáfora quizás de cosas que Marx venía planteando, ¿no? Sí, del joven y el clásico. Y el clásico. ¿Por qué decimos el joven, Teo? Y estaba este primer Marx, a mí no me gusta separarlos el primero y el segundo, es la misma persona. Pero cambian, obviamente, algunas. Pero como si no existe la esencia. No existe. Bueno, sí. Sí, pero el tipo es el mismo. Esencia de ser. Pero cambian algunos intereses, algunos énfasis. Y este primer Marx se lo dice el humanista, si crees. O estaba más preocupado por estas cuestiones de más idealistas, estaba en este conflicto. Y sí está más preocupado por una esencia humana, ¿no? Como que hay algo que es lo humano e inclusive habría que recuperarlo, porque hay una tendencia del capitalismo naciente, que es la época en la que... Eso está bueno, ¿no? Recordarlo, como que Marx está escribiendo en un... Claro, Marx escribe, nace en el 1818, pero empieza a escribir 1840, con el 30 y pico recién. Y él es periodista. De mucho tiempo fue periodista y arranca primero como un demócrata radical, como un republicanista el tipo, y eventualmente se va dando cuenta de que eso no lleva a ningún lado, que hay que radicalizar del todo el planteo, y ahí es donde empieza a caer más hacia la economía, pero también en el plano más
ideológico, si se quiere, o del pensamiento. Estaba estudiando mucho Hegel, tenía el grupo de los jóvenes hegelianos, que de ahí también surge todo un montón de cuestiones. Y Marx, el joven Marx, está en disputa con eso, está en disputa con un modo de cómo pensar la realidad social, transicionando de una democracia radical hacia el comunismo. O sea que esto estábamos hablando en 1843, 1848 es el manifiesto comunista. Sí, y él está viendo todo un proceso de industrialización donde también es muy notorio que la clase trabajadora en ese momento estaba en unas condiciones absolutamente precarias, ¿no? Como que creo que con el tiempo el capitalismo pudo ir disimulando un poco mejor. Sí, ese es el momento del auge del capitalismo. Ya está Inglaterra completamente consolidada como el imperio total. El capitalismo ganó, ya no queda en resabios del feudalismo, pero ese proceso industrializador ya está completamente en pie. Hay todavía una diferencia, Alemania está un poco más atrás, Francia también, pero para la época de, por ejemplo, el manifiesto comunista, eso ya está casi consolidado. Bueno, en la primavera de los pueblos, que es el 1848, cuando estallan revoluciones en toda Europa, excepto en Inglaterra, y esas derrotas, que terminan en el bonapartismo de Francia, terminan por consolidar el capitalismo y también por consolidar la clase obrera, en algún sentido. Y ahí empieza a escribir Marx. Y hablábamos de este joven Marx porque a mí me parecía interesante hacer como esta relación entre la palabra severance y la palabra alienación, ¿no? Porque en su sentido más originario, la palabra alienación tiene que ver con el sentido de separación. Y el joven Marx es el que plantea esta teoría de la alienación, que nos podemos meter un poco a eso, pero también quería mencionar una lectura que hace Teo que me parece interesante, que es como plantear este joven Marx desde una perspectiva más como cómo repercute subjetivamente en el trabajador estar trabajando en el capitalismo, ser clase trabajadora, y después quizás como meternos en el capital a pensarlo desde un lugar como más objetivo. Y me parecía interesante esto de que el primer Marx, que sí cree que hay una esencia humana que hay que recuperar, que en definitiva está en peligro con la forma, con el modo de producción capitalista y cómo se relaciona el obrero con quien sería el dueño de la fábrica, el señor burgués. El explotador. Sí, el dueño. El dueño. Y entonces Marx empieza a ver que la clase trabajadora se siente, podríamos decir, para seguirte con esta lectura como más de lo subjetivo, se siente alienada, ¿no? Bueno, podríamos decir, se siente separada de sí misma. ¿Y qué es esto de la alienación, no? Tiene que ver con alienar, es que vos sientas ajeno algo que en verdad te es propio, ¿no? O que debería ser propio, digamos. Sí, que para él lo es, efectivamente, ¿no? Y es de hecho, tu esencia humana es lo que se te aparece como algo ajeno en el trabajo, ¿no? Porque lo más esencial, lo más humano para Marx es esta capacidad que tenemos los seres humanos de mediar la naturaleza, transformar la naturaleza, que podríamos decir que eso es el trabajo, ¿no? Claro. Me acuerdo una vez discutir con unas personas, me decían, no, porque para Marx lo más importante es el trabajo y a mí no me gusta eso. Y es como, claro, pero es que no está hablando del trabajo, como lo entendemos hoy. Él lo quiere mandar a todo el mundo a trabajar. No está diciendo eso, o sea. Un poco así, igual. Entonces, en el capitalismo naciente que él está analizando, observa esto, ¿no? Que hay un proceso de alienación, donde lo más propio tuyo se te aparece como algo ajeno. Y después hace como una diferenciación. Se te aparece como ajeno el propio producto porque no es tuyo. O sea, vos producís algo y eso le termina quedando al señor capitalista que lo vende. Siquiera a veces ves terminado ese proceso. Y eso también pasa en la serie, me parece. Sí. También sentís una alienación respecto de la misma actividad del trabajo, porque no te pertenece esa actividad, sino que, o sea, te están pagando esas horas que no son tuyas, son del dueño de la fábrica.
también te sentís alienado respecto de tu ser genérico, no te encontrás dentro de ese género que es la humanidad, ¿no? Que tiene como característica principal esta esencia que es el trabajo, que viene también de Hegel, de la autoconciencia y demás. Y eso hace que te sientas también enajenado, alienado de los otros seres humanos, porque no te reconoces como un ser genérico. Entonces tampoco reconoces a tu propio compañero de trabajo en eso. Eso un poco tiene que ver el concepto de alienación. Pero después, si nos vamos metiendo en el joven más maduro, en el Marx más maduro, que es el que vos tenés como más, el que más te gusta, podemos ver como un poco la fundamentación quizás objetiva de por qué sucede esta alienación. Sí, porque en ese primer Marx, si querés, el concepto ese de alienación no es tan original de él en algún sentido. O sea, ya Smith ya estaba pensando en eso, el famoso ejemplo de la fábrica de los clavos. Y Hegel también, y un poco Marx saca mucho ahí de Hegel, es muy hegeliano siempre. Y está esta idea de que el trabajo es alienante siempre porque estás trabajando con otra cosa, pero nunca trabajás sobre vos, siempre estás haciendo una silla, grabando un video, siempre te expresás sobre un objeto. El tema es, yo no tengo problema con separarme de mí un rato, si después vuelvo. O sea, si yo después, a partir del objeto, puedo retornar y decir, mirá qué bueno. O sea, esto sí. Claro, es producto de mi mano, claro, en definitiva. Y te reconoces ahí. Claro. No sé si alguna vez me pasó de plantar una frutilla y comerse una frutilla y decir, es mi propio trabajo. Claro. Increíble. Sí. Cuando es saber que la frutilla es algo ajeno a vos, es parte del proceso, si no, estarías completamente psicótico. Pero bueno, después la frutilla tiene que volver. Claro. No, ahí es donde joven Marx empieza a hacer, pasa que el trabajo necesariamente se separa en un objeto, pero el objeto no vuelve nunca. Y así como no vuelve el objeto, no vuelve el proceso que vos decías, no vuelve el ser y no vuelve esa socialización que empieza a aparecer. Sí, y también como una pérdida creativa, ¿no? O sea, son trabajos muy de autómata los que están realizando los obreros en las fábricas en el 1800. Y él también hace una crítica a eso. Eso es interesante de pensar. Claro, porque él está pensando en ese proceso de industrialización. Creo que la segunda revolución industrial fue hace unos 20 años. Entonces, estaba pensando también en particular en el trabajo industrial, o sea, el trabajo maquinizado. Sí. Lo que mucho más después se llama Fordismo, digamos, y una cinta de producción y trabajar continuamente haciendo la misma tarea repetitiva. Claro, ese sería como uno de los hitos, si querés. De todas maneras, igual algunos, no por decir a Lenin, pero dice, guarda con el terrorismo que está bueno. O sea, esto de entender bien cómo hace el proceso de producción, está bueno. O sea, está bien. Si lo usan para bajar de salario, no está bueno. Pero si lo usamos para producir más eficientemente, ojo, no está tan mal. Pero bueno. Sonríe, Fer. Sí. Pero lo que tiene, me parece, en el Capital que está bueno, y que me parece también está bueno, lo venía pensando en el subte, es que en el Capital hay algunos lectores que dicen que la cuestión de la alienación desaparece. Sí. No les crean. Pero sí lo que hay en el Capital, acá en la cabeza de Lincoln, que hablé una vez de este tema, me dijo, no, ese término no va más, porque una vez que escribió el Capital no va más. No, de hecho, sí. parece, porque para la palabra alemana es claro. Entfremdung, que es literalmente esto, hacer. Claro. Pero lo que sí aparece, que en el joven Marx, él lo pone atado a la propiedad privada, sin más, según el problema de la propiedad privada, y a partir de que creo que es 1850, cuando ya empieza a decir, no, voy a hacer una crítica a la economía política, es por acá. Empieza a pensar, obviamente, en la propiedad privada de los medios de producción, pero eso como señalando o fundándose en una separación de los factores de la producción. Entonces, está el factor trabajo, está el factor medios de producción, está el factor tierra, porque es cuando aparece la renta de la tierra. Pero esa como separación, que en algún sentido siempre está, obviamente, el trabajo no se confunde con el medio, pero en sociedades previas y de feudales, esa está identificado
el mismo productor era dueño de media producción. Mismo en el capital hay momentos medio a caballo entre ambos sistemas, donde el productor todavía, que con el trabajo casero de ese momento, pero en el trabajo industrializado o de la cooperación, ya está completamente separado. Y el rasgo objetivo del capital es esta separación constante. Entonces, por un lado se separa el trabajo, pero después queda subsumido dentro del capital. Creo que también está bueno para pensar, también pensar en esta separación de Severance, de claro, que el tipo se separa por completo, pero queda subsumido en una empresa. O sea, no es que simplemente te separás. Te separás y sos parte de un proceso de producción, no es tuyo. Pero al mismo tiempo, eso se presenta, volviendo a lo que vos decías de la ascensión humana en lo social. El capital se presenta como yo soy la producción social. Y es verdad. O sea, la producción social es el capital. Y el trabajo queda como enchufado ahí adentro. Y no te queda otra. O sea, vos tenés que hacer eso porque económicamente estás obligado. Tenés que laburar. Tenés que subsistir. Hay que subsistir. Te levantás cada mañana. Claro, esa es una de las características. Pero eso queda completamente engullido por el capital. Y eso por ahí sería una especie de lado objetivo de lo que decíamos. El trabajador en el joven Marx no tiene el fruto de su trabajo, se lo queda a otro. Bueno, ¿qué dice el Marx del capital? El producto es del capitalista porque el producto es del capital, porque el trabajo es capital en ese momento. Y es completamente legítimo y legal que el tipo se lo quede, ojo. O sea, él no nos gusta para nada, pero está así la cosa. No es lo mismo que venga el señor y te diga, me llevo el 10%. Claro. Es palpable. Y lo mismo con el proceso. Vos vas a hacer un proceso que también, el proceso mismo es el capital. Entonces también estás separado de esa cuestión, por la cuestión objetiva de que el capital subsume dentro de sí un proceso que es eterno, o transhistórico, si querés. O sea, toda sociedad produce y produce de un determinado modo. Pero el capital hace que el proceso de producción sea parte del capital mismo. Que, por ejemplo, un campesino feudal cultivaba la tierra, tenía un producto, o trabajaba unos días para sí, unos días para el señor de la tierra. Entonces, estaba dividida la cuestión. Acá queda metida adentro. Ahí tenés la separación del trabajador respecto al proceso. Después la parte de la esencia, ahí se pone más espinosa la cuestión. Pero sí la separación del resto de las personas. Porque vos vas a estar viendo un proceso cada vez más social de producción, porque si hay un momento histórico concreto que socializó toda la producción, es el capitalismo. O sea, la producción es 100% social. Toda producción implica que estés en contacto con toda la masa social, pero como individuo solitario. Claro. Enajenado. Entonces, sí. Tu relación con los otros está siempre mediada por lo económico, por el intercambio y por la producción, pero vos no estás directamente metido ahí. Sí, o consciente de eso, ¿no? Que hay algo que se menciona bastante en el Capital, también cuando trata el tema del fetichismo de la mercancía, que para mí está bueno para relacionar con la alienación. Es una de las lecturas que a veces algunos plantean como que hay una especie de continuación o como una remake de lo que fue la teoría de la alienación del joven Marx en los manuscritos, como que en el Capital aparece eso un poco con el fetichismo de la mercancía, podríamos pensar. Y que cuando él plantea esto del fetichismo de la mercancía, que nos podemos meter un poco porque además es divertido, habla de que se oculta ese entramado social y que es algo propio del capitalismo, que en el feudalismo no se te ocultaba tanto eso, o que en otros modos de producción, no sé, más una familia de campo y que produce sus propios medios de subsistencia. No está oculto ese proceso social para ellos. Ellos son conscientes de quiénes son los que producen, para quién cuándo lo van a vender, quién lo va a vender. Son transparentes las relaciones sociales en otros modos de producción. En el capitalismo no, como que las cosas aparecen un poco más camufladas. Claro, justamente ese fetichismo que menciona, ese fetichismo también quizás freudiano de asignarle propiedades
sobrenaturales, metafísicas o lo que quieras, a un objeto que no las tiene, ¿no? El clásico, o sea, gané porque la espada estaba embecida. En ese sentido, gané porque gané. No, porque era buen espadachín. Claro, porque nos juntamos los mismos, todo el mundial ganó Argentina. Eso igual podemos hacer un asterisco y ponerlo en otro lado. Sí, eso es como era el desierto igual, pero tampoco... Para no ganar detractores, digo, ni nada por el estilo. Pero bueno, Bart es un científico, no puede... Claro, no puede Batman. tener decir... No puede. Pero bueno, él concretamente está diciendo, che, ¿cómo es que una cosa, o sea, esto de repente encima tiene un valor? ¿Precio? ¿De dónde sale eso? Entonces lo que dice, guarda con... El mercado. Claro, pero es lo que dice, sí, el mercado es eso, pero el mercado lo que está haciendo constantemente, o sea, esta cuestión del mercado es un fetichismo de simplemente relaciones humanas, de intercambio. O sea, vos tenés algo, yo tengo algo, después tenés algo. Sí, no hay una cuestión ni de necesidad, ni de supervivencia, ni de nada por el estilo. Es simplemente un... Bueno, en un principio sí. En un principio las cosas sí, pero en la esencia más impura, digamos, por alguna manera de decirlo, en las cosas más exorbitantes y fascinerosas y demás, el principio es simplemente el consumo o la... Claro, bueno, hablando de separación. O llenar un vacío o lo que sea. Claro, por eso, porque hablando de esa separación, de nuevo, otra separación que tiene el modo de producción capitalista es que separa la producción de la necesidad. O sea, la necesidad aparece como el medio, o bueno, puedes producir algo innecesario. O sea, ¿qué hace con eso? Siempre tiene que haber una necesidad, después discutimos. Sí, bueno, en mercadotecnia siempre, claro, está eso, lo de inventar primero la necesidad y después el producto. Él lo menciona, él dice en un momento, dice, che, si alguien lo investiga, es casi un gran tema de investigación. Pero Dejó tarea. Bueno, a mí no me da la vida, no tengo un mango, él ya no me puede pasar más guita, así que si se puede ocupar otro de esto. Dejó tarea para el resto. Pero esta es la cuestión. El objetivo, el principio de la producción no es la necesidad, es la ganancia. Pero sin necesidad de por medio, porque a fin de cuentas es lo que decíamos antes. El capital es la producción social. A alguien le tenés que vender. Tenés que suplir la necesidad porque si no estás yendo en contra de vos mismo. Como lo mismo, un capitalista quiere la cohesión social, no quiere el desastre. No solamente por una cuestión de dominancia, sino porque sin cohesión social no tenés producción. Sí, y tenés garantizado un estallido, tenés garantizado algunas cosas que pueden desestabilizar el sistema, digamos. Exactamente. Pero este fetichismo, entonces, lo que está diciendo es, en las cosas estamos poniendo las propiedades nuestras. O sea, nosotros tenemos propiedades sociales que son propias de las personas, pero en realidad las vemos y en ese sentido también hay que pensar que no es un engaño, no es que las cosas nos mienten, no es que estamos siendo, o ahí hay una lectura de la ideología de que la ideología es una mentira de la realidad. No, es la forma en que la realidad se presenta. Lo que pasa es que Marx usa mucho la palabra de reflejo. Entonces vos te reflejás ahí, pero bueno, el reflejo no es un reflejo prístino, es una cosa. Entonces vos vas y laburás todo el día y después vas al coto y que nos paga publicidad y te conocen los ideos. Bueno, hay unos rusos que del 1920 que les gustaba decir, hablaba de la refracción. Reflexión. Refracta, como que chanflean un poco la realidad. No es mentira, porque no puede decir, bueno, qué sé yo, si hay un vaso de agua y me refleja rota la pajita, tampoco es mentira, o sea, no es que me está engañando el vaso de agua. Pero esa cuestión del fetichismo lo que hace es mostrar un poco la inconsciencia del proceso de producción. Claro. Todo se me presenta como algo ajeno, todo se aparece como una cuestión que me domina, yo tengo que luchar contra él para dominarlo, pero a fin de cuentas estás dominándote o luchando con vos mismo y con la sociedad misma que se te separó de vos. Sí, a mí me gusta cuando menciona esto, ¿no? Porque con la noción de fetichismo, él lo relaciona también como con cierta religiosidad. Me gusta también traer esto porque me parece que el fetichismo de la mercancía siempre queda muy actual en una sociedad que se volvió cada vez más consumista y hay como un culto al consumo y a las cosas y esto de llenar mi vacío existencial comprándome un nuevo par de zapatillas y consumo. Y como un halo fantasmagórico, dice Marx, que rodea a las mercancías y los hombres como que se quedan absortos y le rinden culto a las mercancías sin notar
que ellos mismos son quienes están produciendo esas mercancías, ¿no? Y es como un poco lo que pasa con Dios, dice él. Y también me parece interesante porque se puede relacionar un poco con Nietzsche para el que quiera abrir esa puerta, ¿no? Que es eso de que yo escondo algo, me olvido que lo escondí, después lo encuentro y digo, ¡ay, mira lo que encontré! No lo puedo creer, como si vos mismo lo escondiste ahí, ¿no? Entonces hay una tendencia, se ve que estos pensadores empiezan a notar en algo humano de olvidarnos que nosotros somos los productores de eso. Y esto también pasa entonces no solo con la religiosidad, sino en el capitalismo, está planteando Marx. Eso me parece hermoso. Entonces, a través de este fetichismo que se genera alrededor de las mercancías, se borran las relaciones sociales, quedan ocultas nuevamente las relaciones sociales que están detrás, que son las que permiten la existencia de esas mercancías, ¿no? Que es un conjunto enorme, cada vez más grande inclusive, con la globalización y demás. Y tiene un doble efecto eso que está bueno. Para los que gracias a este video se encandilen con el capital y vayan a leerlo, que tiene obviamente un lado social de guarda que nuestras relaciones, efectivamente las relaciones reales están separadas, divididas, reflejadas, etcétera, etcétera. Pero también la investigación también tiene que tener cuidado de eso. Por eso Marx hace ese capítulo y después todo el capital está diciendo, bueno, esto se presenta así, pero mirá por debajo. Entonces dice, al capitalista se le presenta esto como así, entonces él quiere su ganancia. Pero después el capital global quiere otra cosa a veces. Y lo mismo el obrero que él dice, acá está el capital y la ganancia viene de acá, del capital variable, que es el que se pone en salarios, y él te dice, bueno, en realidad es el trabajo el que produce, bla, 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 bla. Y después dice, bueno, pero al obrero le pagan un salario, no le pagan un cachito y un cachito, le dice, mira, vos produjiste esto, pero vos te llevas la mitad. No, le pagan un salario, entonces vos no ves tampoco. Es el producto. No, a vos laburaste y te dieron una plata a cambio. No ves cuánto produjiste de más o de menos, cuánto fue necesario para vos. Entonces como que todo el tiempo el capital está recubriendo las relaciones de una forma, y no solamente hay que hacerlo para un movimiento social o para una praxis social, sino también una investigación científica de la sociedad. Hay que tener cuidado, porque lo que va a decir es, muchos economistas muy inteligentes se comen el cuento. Entonces no pueden dejar de pensar como capitalistas y no pueden, principalmente, ver por debajo de lo que se les presenta. Ponele, puede ser también que el sistema haya tratado de codificar y buscar de alguna manera, en esto que ustedes dicen de esa separación del ser humano con el trabajo y demás. Cada vez se busca, ahora quizás estamos en otra etapa, pero en un momento se buscaba mucho como el ser parte de, y tratar al individuo de sentirlo parte de la empresa, y como que se ponía la camiseta, un montón de cosas en esa enajenación que en verdad existía, tratar de convencerlo de que vuelva a su casa y pensando que estaba haciendo un bien y que estaba bueno lo que hacía. O y que demás. él es parte de la clase y de esa clase burguesa. Y sin separar encima de como si él se esmerara muchísimo, podría romper esa relación que tiene patrón-trabajador y en algún momento ser patrón. Claro. Que es absolutamente ilógica, o sea, porque si vos le ganás, el tipo ese desaparece. Entonces, si vos fueras el nuevo dueño de la empresa, quiere decir que hay un dueño no menos, o sea, es medio ilógico, pero como te convence con algunas herramientas, o para que vos te apacigues un poco en esa separación, porque no sé si lo logró a eso de separarlo perfectamente, que vuelva a la casa, recapacite de su vida, haga su vida familiar y vuelva al trabajo fresco, como una lechuga, y ponga sus 12 horas a disposición. Claro, es que de hecho vos tendencias que veo yo hoy, primero una tendencia a, en vez de hablar de trabajadores de una empresa, hablar de colaboradores. Me irrita los colaboradores de la empresa. Mira, no, sabes que no sabía eso. ¿Quién está colaborando? Llego a las 9 a las 6. Claro, con tu riqueza estoy colaborando. Bueno, muy eso de estilo de empresas así, que son capaces de verte una mesa de ping-pong y con eso ya está, somos... Claro, y ese sentido de pertenencia tiene un correlato en el cambio de trabajo. O sea, gente que va a estar 3-5 meses en una empresa y se va a otra. Y por ahí hay empresas que tienen más gastos de salarios por ahí, en una empresa que
que es todo trabajo maquínico o básico, da igual, pero hay empresas de tecnología que requieren una inversión en el trabajador, colaborador, tienen ese problema. Entonces hacen todas estas cuestiones de pertenencia para que vos te lleves bien y digas, che, no me voy, me cae bien la muchacha, no, me quedo. Pero es una cosa ideológica, discursiva, pero tiene un correlato real de estoy gastando plata de más en salarios que no me dan ni retorno. Yo le puedo hacer una pregunta antes de que sigamos con otro tema, porque para mí lo tiró como muy al pasar, digo. En un momento tiraste que Marx es científico. O sea, un poquito, si podés hacer como un resumen de eso, digo, porque para alguien que viene afuera de la filosofía, relacionar la filosofía con la ciencia es raro, hasta podría ser como contradictorio, para algunos, quizás para otros no, pero bueno, me dejaste un piecito ahí que me dejó tirando en la cabeza. No, está bueno, o sea, primero hay que sacar adelante la imagen del científico de laboratorio. Sí, estamos hablando de ciencias sociales. Ciencias sociales, ciencia en el sentido económica. Como un saber crítico, o sea, para Marx, ciencia y crítica es sinónimo, es lo mismo. Entonces, si vos haces ciencia, estás haciendo crítica. Criticar es esto lo que te decía de ver por debajo de las cosas las relaciones que se ocultan, que son anónimas, que son abstractas, pero sociales, que no dependen de un sujeto. Eso es la crítica. Y Marx en ese sentido es científico, primero porque en algún sentido, ya que estamos con la antifilosofía, rompe con la filosofía, o sea, Marx era abogado, jurista, pero hace su tesis en filosofía y lee a Hegel, o sea, se funda con filósofos, y en un momento dice, chicos, la filosofía no va más. Y no estoy pensando en la famosa tesis 11 de los filósofos lo que tienen que hacer ahora es dejar de pensar el mundo y cambiarlo. Eso lo dice también. No solo eso, sino como un agotamiento de el método filosófico. Claro, no solamente la idea del cambio, que realmente es fundamental. Pero sino la idea de que la filosofía no llega a donde hay que llegar. Que está preocupada por otras cosas. Y él dice, no, yo tengo más que ver con Smith, con Ricardo. Bueno, con Hegel sí, pero que con todos los filósofos que vinieron antes. O sea, estaban pensando esto y había que pensar esto. Y en ese sentido, cuando Marx hace ese paso, dice, no, acá hay ciencia. Que ya venían igual, o sea, la distinción filosofía de ciencia es más nuestra que de ellos. Sí, total. O sea, y a mí me gusta recuperarlo como filósofo y no ir tanto. Él se dice a sí mismo varias veces, bueno, habla de su método como un método científico, habla del socialismo que él propone como un socialismo científico, diferenciándose del socialismo utópico, que él lo considera como más irrealizable, digamos. Sí, más falopa. Sí, bueno, él habla mucho de la práctica y demás. Sí, entonces, sí, él está reivindicando, digamos, la ciencia de ese momento. Para mí también para eso, como para diferenciarse de un pensamiento como más... Presten atención que voy a transformar la realidad, dijo él. Sí, sí. Lo mío va en serio, ¿no? Pero a mí me gusta igual como reivindicarlo como filósofo. Quizás porque después hay muchas críticas que se le puede hacer a la ciencia desde la filosofía, con las cuales en muchas estoy de acuerdo, pero también creo que hubo como una pasada de rosca heideggeriana de todas las ciencias malas, y es como, no, la ciencia es un saber que está buenísimo, que muchas veces es utilizado en pos de cosas terribles como la guerra y justamente para mover el capital. Pero al margen de eso me parece que es una ficción muy útil, muy bella, muy rica la ciencia y no la ataco necesariamente. Pero sí me parece que recuperar la filosofía y recuperar el Marx filósofo, porque inclusive el Marx más científico o el Marx más maduro está planteando todo un método dialéctico materialista que es recontra filosófica toda esa data. Que no nos vamos a meter ahí porque es muy complejo. No, vamos a hacer más capítulos. Antes de que llegue Capital dice, releer a Hegel, lo hizo muy bien. Sí, dicen que es un perro viejo, pero no, yo lo rebanco. Dice así. Yo lo banco. Pero también todas esas separaciones, por ahí también en la época de Marx, por ahí uno lo puede leer interpretando, ¿no? No sé qué tan preciso sea, pero eso puede estar bueno. Marx está reaccionando contra el hegelianismo.
y la filosofía idealista de Hegel, de Feuerbach, que toda esa época están ahí todos juntos. Y por ahí hoy en día decís, bueno, esa reacción, que por ahí Marx termina reaccionando contra la filosofía como tal, como claro. Niña, abrió las puertas a una nueva filosofía. Sí, abre las puertas y al mismo tiempo vos igual tener esa misma reacción que tiene Marx, es decir, yo no me reacciono contra toda la filosofía, puedo reaccionar contra Hegel, contra Feuerbach, y me voy a leer, no sé, a un neokantiano o me voy a leer a un filósofo de Sí, y además hay algo que es como arrancamos al principio, que vos me decías, a mí me encantaba Deleuze y ahora ya está, como que no estoy tan en esa, pero sigo tomando un montón de conceptos. Un autor puede ir desprendiendo a otro y a otro concepto. No es que lo tiré a la basura, o sea, ya es parte un poco de mí, pero no pasó todo por un matiz deleuziano. Un poco Marx está haciendo eso con Hegel y con Feuerbach, porque toma muchísimas cosas de Hegel y muchísimas cosas de Feuerbach, así como reacciona contra ellos, son como sus padres. O sea, y además hasta en la contradicción no puede tomar, digo, no hay personas que no hayan estudiado o sea, los capitalistas más grandes del mundo todos estudiaron a Marx para comprender cómo explotar su método de producción. La mayoría lo dicen. Es que a veces pienso eso. Grandes empresarios y CEOs en entrevistas, si uno los escucha y le presta atención, estudiaron a Marx, porque fue la mejor manera de comprender el capital y de alguna manera poder desarrollarlo. O sea, a veces fantaseo, si Marx no hubiese dicho todo esto, quizás nos iba mejor como clase trabajadora, como que les regaló un montón, no tenías que decir tanto más. Bueno, volviendo un poco a Marx y a Severance. En definitiva, pensando también en, no sé, alguien que está viendo este video y quizás es su primer acercamiento a Marx, yo creo que hay algo que me gustaría que como que quede, que es que Marx está haciendo una crítica, quizás no en el sentido de más técnico de crítica que estabas mencionando vos, pero que está criticando en definitiva la propiedad privada de los medios de producción. Como que eso estaría buenísimo que quede claro. Y que la lucha de clases continúa. Sí, es esa crítica. Es la crítica a la separación del trabajador del medio de producción por la propiedad privada. O sea, yo me los adueñé, son míos, y todo lo que se haga ahí es mío. Pero sí, esa sería la crítica, y bueno, esa praxis de cómo retomamos. Claro, y como que él sueña un poco, la deja entrever ahí, con que en algún momento los medios de producción sean colectivos y ya esas relaciones se presenten transparentes para los trabajadores, porque nos ponemos todos de acuerdo y decimos, bueno, ¿cuánto vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? ¿De qué manera? Vos te encargas de esto, yo de esto. ¿Con qué objetivo? Exactamente. Quizás no solo para y ya lo que mueve no es la acumulación de capital. Ese sería como un poco el sueño de Marx y lo que tantos critican. Bueno, y en Lumon no solo son dueños de los medios de producción, estos, viste que está como, encima le rinden culto al primer como dueño, CEO del Kierkegaard, algo así se llama, Kierkegaard, y es como que tienen estatuas de los que fueron los grandes CEO de la empresa, y como toda una religión armaron alrededor de este Kierkegaard. Y los herederos de él ya no solo son dueños de los medios de producción, son también dueños de la conciencia de los trabajadores. Pero yo digo, no sé si está tan alejado de la realidad eso. No. O sea, ¿hasta qué punto estamos severanciados? Y bueno, esa es la cuestión, por eso también está bueno pensar el estetichismo de ahí, pensar esta cuestión de yo identifico a los CEOs como divinidades, porque al fin de cuentas ellos están identificando lo que hacemos nosotros es un bien para la humanidad, porque están identificando un nuevo capital con progreso humano, que de nuevo no puedes decir es mentira, porque hay un progreso humano desde el capitalismo que es negable, eso no podés decir, no, es mentira. Sí, de hecho, perdón, te hago un paréntesis muy cortito, muchas veces se menciona el comunismo como un postcapitalismo, en tanto tomaría como los avances, los desarrollos del capitalismo, pero los repartiría en lo colectivo. Bueno, tienen la capacidad. No, es que nadie objeta el avance de la ciencia en salud, en un montón de cosas, que la gente se cura, que vive bien. El tema es el objetivo de qué se hace con esa ganancia y qué uno elige producir. Al final de cuentas, siempre en el sistema tiende a elegir la mayor recaudación posible al beneficio colectivo de una sociedad.
Siempre va a pasar eso, es inherente al sistema y a la forma de vida que tenemos. Pero al mismo tiempo no puede llevarse, hasta un punto sí, pero no puede llevarse puesto del todo al beneficio de la sociedad. Entonces ahí empiezan a aparecer las contradicciones. Y en ese sentido de esa separación es pensar también esto, cómo se le presentan a uno las cosas, o sea, cómo el conjunto de la sociedad, el conjunto de tu esfera más limitada de tu inmediatez o de esferas cada vez más grandes, cómo se te presentan a vos y cómo realmente son, y la posibilidad de hacer esa distinción y de darse cuenta que esas cosas están separadas, severanciadas, y después unificarlas. Para mí es Marx es el uno para hacer esa crítica, justamente. Porque, de nuevo, uno no puede pensar que el tipo que está en Lumon laburando, lo que pasa dentro del Lumon es mentira. ¿Viste que los inis le mandan cartas y dicen, che, quiero renunciar? Sí, los inis, recordemos, son la personalidad que está dentro del trabajo, la que sí tiene conciencia del trabajo. Que no sabe nada de lo que pasa afuera. Manda cartas diciendo, quiero renunciar, y el Auti lo lee afuera y dice, no, vamos a renunciar. Pero, bueno, le puedes decir a Lini, che, todo esto es mentira. Pues no es mentira. El tipo es de carne y hueso. O sea, está bien, tiene una esquizofrenia en la cabeza porque tiene un chip vendido, pero no es mentira. La empresa trata de contenerlo con ciertas cuestiones emotivas para que no estalle, porque claramente es un ser que no tiene ni pasado ni prácticamente ni futuro, porque solamente es eso, su trabajo. Es un puro presente. Pero de nuevo, eso es real. Entonces, pues uno lo que a mí me parece a veces Severance, la serie, no explora, que estaría bueno, y también eso estaría muy relacionado con esta Ben Stiller anota, a ver. Sí, Toma nota, huevón. Que está bien, uno está severanciado porque se pone un chip. ¿Cómo llega uno a ponerse un chip? O sea, porque en la serie el tipo está medio en duelo. Sí, justo en este caso hay algo muy particular, pero los otros son gente trabajadora, claro, pareciera únicamente. No, sí, que están desesperados, hay distintas cosas que los llevan a eso. Yo creo que la sociedad, si vos haces una encuesta, si quisiera separar o no algunos ciertos casos, y hay mucha gente que quisiera borrar la tapa de su trabajo, o sea, no tomaría en cuenta que durante 8, 10, 12 horas vos dejás de pensar en tu familia, en las cosas que te gustan, en los aromas, o sea, perdés los aromas que te gustan, los sabores, perdés todo, o sea, perdés tu ser, lo perdés, absolutamente, sos otro. Claro, pues, porque uno, hay que preguntarse, ¿por qué uno quisiera decir, eso es tan así, que digo, bueno, ya fue, perdámoslo por completo, total, me da igual, total, estoy sentado frente a la computadora trabajando y no puedo estar pensando en que quiero jugar al pool. No, bueno, separámelo por completo. Así puedo trabajar y hago mi vida normal. Que no es normal. Para mí es como todos los días tengo un mal viaje rarísimo que voy y salgo a hacer un ascensor y... Sí, además a veces, no sé, te cortás adentro, salís y no sabés qué pasó, es raro, te golpeás, algo, ¿viste? Es difícil. Sí, yo creo que la pregunta que nos podríamos llevar un poco para pensar es... Bueno, eso que vos decís me parece buenísimo, ¿no? Como... ¿por qué queremos estar severanciados? ¿No? Porque creo que muchos queremos estarlos. Y yo no, igual, no sé por qué hablé de un nosotros. Bueno, porque uno se pone dentro de la sociedad y estás como en modo conductora de programa y hablas. Pero ¿hasta qué punto estamos o no severanciados ya hoy en día? Creo que esa es la pregunta que me gustaría quedarme pensando. ¿Vos querés severanciarte? ¿Te querés severanciar? Un rato para volver a ver alguna serie que ya me acuerdo del final y quisiera disfrutar esos momentos. Eso sí lo haría, sin ninguna duda.